Stalin, el georgiano, conservaría siempre un fuerte acento al hablar. Era un súbdito de los Romanov, que gobernaban la Santa Rusia como si fuera una inmensa finca y ellos sus terratenientes. Stalin escribió años después: la Rusia zarista albergaba a mis ojos toda clase de opresión, la capitalista, la colonial y la militarista, en su forma más bárbara e inhumana. Pero Rusia era el único país en que existía una fuerza capaz de acabar con el imperialismo por la revolución. El zar reinante era Nicolás II, cuya fe en la providencia y en la divina potestad de los monarcas era inquebrantable. De ella procedía su calma inmutable ante las crisis incesantes que sacudían su imperio. Unidos por ella, él y su familia se dirigían hacia su destino. Las creencias del zar eran confirmadas por la Iglesia ortodoxa, cuya riqueza y esplendor contrastaban con la pobreza de las masas campesinas, sobre cuyas mentes y almas tenía, o eso parecía al menos, un poder incuestionable. Rusia era un país de campesinos pobres y atrasados, acuciados por el hambre. Nunca teníamos bastante comida. Hasta los animales pasaban hambre. Estaban tan débiles que no se tenían en pie por sí solos. La abolición de la esclavitud era reciente. Los campesinos no tenían ni el capital ni las herramientas para cultivar la tierra con eficacia. Tras su hambre de tierra y de una vida que no se limitara a luchar por la subsistencia, fermentaba un profundo descontento que estallaría como una fuerza de la naturaleza, y sería uno de los móviles de una revolución que prometía pan y tierra. Era mala, en el duro invierno siguiente la gente se veía obligada a comer la paja del techo de su casa. Mientras tanto crecía la industria, atrayendo a las ciudades a campesinos que engrosaban las filas de los obreros industriales, el proletariado. Georgia, la tierra natal de Stalin, era uno de los muchos lugares de procedencia de estos hombres, sin ninguna especialización industrial, que acudían a trabajar a los campos petrolíferos donde les esperaban condiciones muy penosas. Para conseguir un puesto de trabajo había que trabajar 12 horas sin parar. El trabajo era agotador, las jornadas largas. Las vacaciones se limitaban a pocas fiestas en honor de santos. Vivían en lugares sórdidos. Algunos se refugiaban en la bebida, pero otros se convertían a la política revolucionaria. Pese a las penosas condiciones de trabajo, no era el capital extranjero lo que faltaba en las fábricas, en las minas de carbón, en los ferrocarriles ni en la industria del petróleo. El dinero procedía de Alemania, Francia y Gran Bretaña. Los capitalistas extranjeros suministraban el 40% de las inversiones en la industria metalúrgica, el 28% de la textil, el 50% de la industria química. Los hombres que invertían semejantes cantidades de dinero tenían un enorme interés en el mantenimiento de aquel estado de cosas y estaban dispuestos a conservarlo por la fuerza. A medida que crecía la industria, aumentaba la clase obrera rusa que empezó a organizarse políticamente. En 1910, Stalin emprendió actividades ilegales en la gran ciudad petrolera de Batún, como miembro de lo que acabaría convirtiéndose en el partido bolchevique. Su líder era Lenin. Exiliado en el oeste, dirigía la labor de hombres como Stalin. En 1905 se produjo el primer estallido. Las tropas dispararon contra los pacíficos manifestantes de San Petersburgo.
Siguieron levantamientos en Varsovia, Moscú y Odessa, todos ellos aplastados por el ejército. Como dijo Lenin años después, fue un ensayo general de lo que iba a ocurrir en 1917. En San Petersburgo, por ejemplo, se instituyó el primer soviet, un consejo de trabajadores revolucionarios capitaneados por el joven León Trotsky. El propio Stalin estuvo en la clandestinidad durante los años siguientes a la fracasada revolución de 1905. Su tarea consistía en organizar a los grupos de combate, las guerrillas urbanas de la época, atacando a los bancos y llevando la vida de un obrero de la resistencia, duro, resuelto, valiente e inflexible. Como organizador su habilidad era extraordinaria. No tardó en conocer la cárcel y el exilio en Siberia. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Stalin se encontraba exiliado más allá del círculo ártico. En cualquier caso, una parálisis del brazo izquierdo, fruto de un accidente de su infancia, le habría impedido ir al frente. Durante 3 años el ejército ruso, mal equipado y peor dirigido, luchó y murió en el frente oriental alemán. En los primeros días de la guerra, esta presión del este contribuyó a salvar París del avance alemán, pero a finales de 1914 los rusos habían perdido casi 4 millones de hombres. Mientras tanto, en Rusia, los especuladores amasaban inmensas fortunas. El joyero de la corte afirmaba que nunca le habían ido mejor las cosas. Nunca le habían comprado tantos diamantes. Pero en el frente la guerra iba mal. Hasta el ministro de la guerra consideraba a los generales bajo las órdenes del comandante en jefe, el tío del zar, unos incompetentes. Ni sus acciones ni sus órdenes parecían responder a un plan de ningún tipo. Y a esto se añadía la terrible desintegración del ejército en términos de vidas humanas, material y moral. En 1915, el zar destituyó al comandante en jefe y asumió personalmente el mando del ejército. Fue una decisión catastrófica. En el frente, el ejército de campesinos fue lanzado a otra ofensiva. Las tropas eran enviadas al combate sin armas, con un rifle para 10 hombres. Una vez más disminuyeron la presión sobre los aliados en momentos tan cruciales como las batallas de Verdún y la del Somme. Una vez más, las bajas sumaron millones. Los campesinos decían: cuando haya 10 o 15 generales en galeras, empezaremos a ganar. La policía secreta informaba que crecía la simpatía por las ideas revolucionarias. La gente quería paz. En febrero de 1917 se produjo el colapso. El zar abdicó y se creó un gobierno provisional, demasiado tarde. Kerensky, un joven abogado socialdemócrata, se convirtió en primer ministro y trató de continuar la guerra. Pero fue arrastrado por la marea de descontento, mientras los exiliados políticos, los revolucionarios, se dirigían hacia el oeste desde Siberia. La inmensa muchedumbre fue a la estación de San Petersburgo para recibir a Lenin, que volvía de Suiza. Trotsky volvió de su confinamiento en Canadá, siendo aclamado como el héroe de la revolución de 1905. El regreso de Stalin, por el contrario, no despertó expectación. Era un hombre dotado, pero aún no se le conocía mucho. Era un organizador nato y se le destinó a las oficinas del periódico del partido Pravda. Fue Lenin quien enunció las tareas que estaban a los bolcheviques y a la revolución.